Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el módulo de las importaciones de la BUCE. Nuestro grupo está integrado por Vanessa Beltrán, Jessica Torres y quien les habla, Paula Rubio. Como ya les comenté, hablaremos sobre la BUCE, que la BUCE es la ventanilla única de comercio exterior, ¿verdad? Entonces hablaremos de distintos temas sobre el marco institucional, los conceptos básicos, los pasos, los vistos buenos y los regímenes que se necesitan o que nos solicitan. En cuanto al marco institucional, hablaremos que son varias entidades las que trabajan de la mano en el tema del comercio internacional. Una de estas entidades es la OMC, la Organización Mundial del Comercio, a la cual Colombia pertenece y nosotros nos regimos en los acuerdos previamente allí firmados. También se tiene el Consejo Superior de Comercio Exterior en cuanto al tema de la política. También se tiene la CAN, como ya sabemos, es la Comunidad Andina de Naciones. Estamos ampliamente ligados a todo el tema de comercio internacional. Luego esta información se baja a los ministerios. En nuestro caso es al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que a su vez nosotros trabajamos de la mano con 18 entidades que son las que integran el módulo de la ventanilla del comercio exterior, ¿verdad? También debemos de tener en cuenta que en el tema del comercio exterior también interviene la DIAN. La DIAN pues hace la parte sancionatoria y también de vigilancia y de inspección pues de las mercancías, ¿verdad? De igual manera, se tiene el tema de las importaciones, quienes son los usuarios en esta parte, que son las agencias de aduanas, los depósitos aduaneros, los usuarios comerciales de la zona franca y en general todas las empresas que utilizan los servicios de comercio. Bueno, muchas veces nosotras nos hacemos la pregunta, pero ¿por qué debemos de importar, verdad? O sea, todos nos hacemos esta pregunta. Entonces, tenemos que mirar varios aspectos, digamos, en cuanto a la escasez de materias primas en nuestro país, quizás en otro hayan pues bastantes, nos ofrezcan bastantes materias primas que a nosotros nos sirven claramente. También por la escasez de maquinaria y equipo, pues en el país reciente, por la reducción de costos, puede que allá salga de donde vamos a traer, salga más económico que acá mismo en Colombia. Y también la calidad y el precio por las materias primas que se consiguen en el exterior, lo que hablamos. Entonces, lo que se debe tener en cuenta es que con todo el tema de la globalización, todos tenemos diferentes razones por las cuales es importante eh, hacer este tipo de operaciones. Entonces, pues cada persona tendrá su razón de por qué querrá importar o por qué no. Y eso es algo totalmente respetable. Bueno, entonces pasamos a ver unos conceptos básicos que son importantes saber. Entonces, ¿qué es la importación? La importación es la introducción de mercancías de procedencia extranjera, ¿verdad? O de zona franca al territorio aduanero nacional. Un ejemplo es que algo que traemos de Estados Unidos para Colombia. Entonces, obviamente viene el extranjero, ¿verdad? También, ¿qué es el gravamen arancelario? El gravamen arancelario es básicamente el impuesto que se paga por efecto de las importaciones al momento de ingresar la mercancía al país. Si yo traigo unos zapatos, tengo que pagar un porcentaje de impuesto. ¿Qué es el ad valorem? Es el valor que se calcula sobre el valor de la mercancía y se expresa como un porcentaje. El 5%, lo que hablamos de los zapatos, el 5%, el 10%, etcétera. Acá en Colombia, en el tema de los aranceles, Colombia maneja únicamente el arancel ad valorem que debemos de tener en cuenta. Cuando nosotros
queremos importar un producto tenemos que tener en cuenta la clasificación arancelaria, ¿verdad? Entonces era lo que hablábamos en clase, la clasificación arancelaria, que los dos primeros dígitos corresponden al capítulo del Muisca de la DIAN. Acordémonos que también se encuentra así. Entonces los dos primeros dígitos corresponden al capítulo, los 4 primeros dígitos corresponden a la partida, los 6 primeros dígitos corresponden a la subpartida, que son los mínimos del sistema armonizado. Y los 10 dígitos a nivel nacional de Colombia maneja un desglose pues, de esta cantidad. En cada país cambia, o sea, no va a cambiar los 6 dígitos, los primeros 6 dígitos, porque eso es como un idioma universal, ¿verdad? Acordémonos de esto. Entonces, hay países en los que son solamente 8 dígitos, o 6, o 7, o sea, así. Entonces, acá en Colombia, nuestro país, acordémonos que es un desglose total de 10 dígitos. Bueno, entonces también hablamos de las barreras arancelarias. Las barreras arancelarias es el impuesto o derecho de aduana que se cobra sobre las mercancías que ingresan de forma definitiva a un país con las importaciones. O sea, como las importaciones es un ejemplo. Bueno, entonces acá de las barreras arancelarias hablamos de las cuotas de importación o comúnmente también llamadas contingentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Este es un límite físico puesto a la cantidad que puede importar una determinada mercancía. Entonces, acá podemos hablar de ciertas cantidades, el límite que puede importar, que podemos importar, no sé, maletas, todo tiene un límite. Bueno, entonces de acuerdo a esto hablamos de la salvaguardia y del dumping, que son términos básicamente de defensa comercial, ¿verdad? Esto quiere decir que todos los países tienen la oportunidad de defender en su momento la producción nacional si se ve afectada de una u otra manera. Bueno, entonces, ¿qué es la salvaguardia? Estas son medidas de urgencias que se colocan cuando existe una gran cantidad de importaciones de determinado producto, o sea, cuando ya se excede. Pero esto también se hace de manera preventiva o también para corregir las situaciones de mercado que pueden llegar a dañar pues esa industria nacional. Y también hablamos del dumping, que es para corregir las imperfecciones de los precios. Un ejemplo es cuando una mercancía llega muy barata y es mucho más económica de lo que normalmente vende en su mercado de origen. Entonces, un ejemplo, que el arroz llega en, es un ejemplo ahí, que un arroz llega en 2.000 pesos, en 900 pesos, cuando está a 1.500, cuando está a 2.000. Este es un claro ejemplo. Entonces también hablamos de la desgravación arancelaria, que es la eliminación o reducción gradual o total de los gravámenes de importación. Entonces, acá es cuando Colombia tiene ciertos acuerdos con determinados países, entonces hay veces podemos ver en la clasificación arancelaria que un producto, si lo traemos de Estados Unidos, está al 0% del gravamen arancelario. Entonces, esto que hace que ya lo que estaba en el 5 queda en el 0. Entonces hablamos también de las barreras no arancelarias, que son las leyes, las regulaciones, las políticas o prácticas de un país que restringen el acceso de un producto. Entonces, un ejemplo es los reglamentos técnicos, los vistos buenos, las normas sanitarias. Si eso ve que lo afecta, obviamente no lo van a dejar importar, porque todo tiene que ser por un debido proceso. Algo que tenemos que tener en cuenta son los pasos para realizar una importación. Entonces, el primer paso es el estudio del mercado. Entonces, tenemos que establecer los proveedores del país pues, exterior, hacer un análisis de costos y beneficios de la importación, establecer si existen preferencias arancelarias al respecto, mirar las vías de acceso a nuestro país, ya sean aéreas,
marítimas, o sea, todo los puertos, todo este tipo de cosas, lo que conlleva esto, las formas de pago que existen, ¿verdad? El segundo paso es identificación del producto. Entonces, identificar el producto que vamos a importar. Acá es cuando viene el tema, todo el tema sobre la clasificación arancelaria, ¿verdad? El IVA, qué vistos buenos requiere, todo el porcentaje, el gravamen arancelario, todo eso, ¿verdad? Las características básicas, los requisitos de importación y los impuestos a pagar. El tercer paso es el registro del importador, que esto se hace a través de www.buce.go.co. El cuarto paso son los vistos buenos, que esto lo tenemos ante la entidad correspondiente, ¿verdad? Un quinto paso es la presentación del registro o licencia de importación, obviamente pues para poder nosotros importar. El sexto paso es el pago de la importación. Entonces el pago de la importación se puede hacer por una carta de crédito, transferencia bancaria, cheque, cobranza o una letra de cambio. Pero algo que se debe tener en cuenta es que normalmente esta entidad de la UCE se demoran 2 días hábiles en responder, pero muchas veces pues se presentan como algunas excepciones. A veces se pueden tardar en responder un poco más de 2 días, puede ser 3 o 4, ya que a veces hay muchas solicitudes, ¿verdad? Entonces pues no se podrán responder todas en 2 días, ya que se tiene que mirar cuidadosamente y minuciosamente cada registro de importación. Un séptimo paso es la contratación del transporte. Entonces depende del tipo de transporte que se necesite, si lo necesitamos marítimo, terrestre o aéreo, o puede ser multimodal. Un octavo paso es la normalización de la mercancía y pago de tributos aduaneros. Esto depende de las condiciones específicas de la mercancía, ¿verdad? También acá es cuando viene la presentación, la declaración de impuestos y liquidación del tributo aduanero. Entonces, acá es cuando venimos a hablar del trámite aduanero. Como decíamos al comienzo, la DIAN es la que se encarga de la parte sancionatoria y también de la vigilancia y de la inspección de la mercancía que entra a nuestro país, ¿verdad? Entonces, se pueden contemplar 3 posibilidades. Puede haber una inspección física, documental o automática. Entonces, la inspección física es cuando el funcionario de la DIAN efectúa la revisión física de la mercancía y autoriza el levante de la mercancía. O sea, es cuando el inspector va y mira y todo este tipo de cosas. La inspección documental, que es cuando el funcionario de la DIAN efectúa la revisión documental y autoriza el levante pues, de la mercancía. Entonces, como decimos, pueden haber 3 posibilidades. Cualquiera de estas 3 nos puede tocar, no es que sean todas las 3. O puede ser una automática, que es el funcionario de la agencia de aduanas, hace la revisión de los documentos y el sistema arroja un número de levante, ¿verdad? Debemos tener muy en cuenta a la hora de los requisitos, permisos, autorizaciones y vistos buenos que requiere el producto a importar. Entonces, si es en el Ministerio de Transporte, los taxis, los vehículos, los buses de servicio público, todo esto tiene que pasar por vistos buenos, por normas técnicas, que un carro no se vaya a incendiar cuando uno frene, o sea, todo este tipo de ejemplos que son como un poco como imaginarios, pero que pueden pasar. Entonces, que un carro, eh, muchas veces los carros pasan por pruebas, que acá es cuando, o sea, es cuando los sacan. Entonces, hay veces hay como carros que los ponen, o sea, los estrellan para ver qué tanto resisten. Entonces, todo este tipo de cosas. Entonces acá también es cuando viene el INVIMA, que el INVIMA es el registro sanitario.
los vistos buenos, los productos de consumo humano, productos de aseo, higiene y limpieza de domésticos o materias primas. Todo esto lo hace el INVIMA, los medicamentos, las bebidas alcohólicas, los cosméticos, los productos naturales, todo este tipo de cosas las certifica el INVIMA. Cuando se habla de reglamentos técnicos, tenemos que tener en cuenta que cuando pidan un reglamento técnico en el producto que vayamos a importar, esto es obligatorio cumplirlo, si no, no nos van a dejar hacer nuestra importación. Entonces, esos son los reglamentos técnicos de calidad. En cuanto a las pilas eléctricas, ejemplos, cinturones de seguridad, todo esto tiene que pasar por reglamentos técnicos que deben de estar como estructurados. ¿Sí? Un cinturón de seguridad no puede ser un caucho ya no, o sea, tiene que ser una tela específica y todo este tipo de cosas que conlleva. Tengamos en cuenta los regímenes de importación, que es el régimen, el régimen previo, régimen libre o la previa importación. Ok, para las importaciones necesitamos un trámite de licencias previas y por otra parte necesitamos un registro de importación. Un ejemplo de esto son los vistos buenos. Y pues por el lado de las exportaciones necesitamos un trámite de autorización y una certificación de origen. Ok, los requisitos que se necesitan para operar ante la UCI son: la empresa tiene que adquirir un certificado digital, que esto es como la matriz para tener todo el proceso, como para empezar a realizar todo el proceso súper legal, para que todo salga bien. La firma digital es súper importante. Al momento de tener esta firma hay que hacer un registro ante la UCE para que todos los datos de la empresa queden bien registrados. Al momento, bueno, de los datos que mencionaba anteriormente son, digamos, el RUT, la razón social, el nombre del representante, el teléfono, la dirección, el correo electrónico, la FAS, entre otros. En el momento que se ya tenga el registro de todos estos datos y estén correctamente, se adquieren las claves de los bancos para hacer el trámite de pago y la radicación del documento, pues ante la UCE. Con respecto al hardware, debemos tener un equipo mínimo de 1 GB de memoria y tiene que tener un puerto USB. Este se necesita para poder ver la firma digital. Para eso se pide el puerto USB. Con respecto al software, tiene que tener un sistema operativo mínimo XP o un Windows 7 que trabaja de 32 a 64 bits. El Internet Explorer debe ser del 6 al 9, o sea, puede ser Internet Explorer 6, 7, 8 o 9, y la firma que se adquirió. El acceso a Internet debe contar con una cuenta de correo electrónico para la confirmación del registro o para dar alguna novedad o algún faltante que se tenga para terminar de realizar el registro. Es decir, si yo tengo todo bien, o sea, todo está súper bien, pero me hace falta, digamos, el correo está mal o el root no aparece o algo por el estilo, para eso se necesita que el equipo tenga un correo electrónico para que me llegue la notificación de la novedad o faltante que tengo para poder terminar el registro súper bien. Ok, por otra parte tenemos que los certificados CRT y CRL se instalan en el equipo para que la firma trabaje de forma correcta, sin ningún problema. Y esto se puede realizar por Certicámara o por el GSE en los drivers para que el certificado funcione correctamente. Por otra parte, lo que se debe tener en cuenta es la configuración del Internet Explorer, que debe ser el 6, el 7, el 8 o el 9, ya que si no se tiene alguno de estos, no va a poder funcionar el sello, la firma. En la MISIT se puede verificar todas las circulares, resoluciones, decretos que requieren o los referentes a la UCE.
ya uno entra al MinSit, entra en el año 2011 y ahí se puede ver las circulares que rigen hasta el día de hoy. Ok, por la parte de registro de usuarios PUSE, tenemos que para los usuarios nuevos deben ingresar por medio de las MinSit, entran a una pestaña que dice PUSE y esto es para realizar el registro de la firma digital ingresando la USB para que pueda leer la firma, que es a través de la Certicámara o el GSE. Luego de que se carga el certificado, se van a pedir algunos datos, que es un teléfono y un correo alterno, para después verificar qué módulo se va a operar, si son importaciones, exportaciones o producción nacional. Por otra parte, anteriormente se pedía que los poderes fueran autenticados por una notaría, pero actualmente no, ya que se hace por medio de una circular, que es la 009 de febrero del 2013, y esto se hizo con el fin de agilizar y facilitarle el proceso a los usuarios. Las ventajas de la BUSE son la utilización intensiva de las TICs, los certificados digitales de servidor seguro, la tecnología de encriptación de datos, los web services, los formularios electrónicos con intercambio de información en XML, los enlaces dedicados a través de Internet establecidos mediante el VPN, los pagos electrónicos y las firmas digitales. Todo esto se hace con un fin siempre de favorecer al usuario. Todas estas ventajas se tienen a través de la UCE, ya cuando se realiza todo el registro. Y para los beneficios para los usuarios tenemos el costo de traslados físicos para realizar el trámite, el costo de correo, el costo de papelería. Todos estos costos han disminuido. La eliminación de pasos o documentos anexos al trámite, que tendría relación con lo que había dicho anteriormente, que ya no se pide que el poder sea autorizado, por decirlo así, como por medio de una notaría. La reducción de los tiempos de respuesta al usuario, ya que antes se demoraba muchísimo tiempo en generar una respuesta al usuario, si hacía falta algo o que se necesitaba o un sinfín de preguntas que se tiene normalmente como usuario, pues las respuestas ya han agilizado un poco. Por otra parte, tenemos que permite acceder las 24 horas de los 365 días del año. Es decir, si yo a las 8 de la noche yo me acordé que tengo que revisar porque se me olvidó tal cosa, no pasa nada porque está habilitado todo el tiempo. Y permite hacer seguimiento del estado del trámite. O sea, se puede ver cómo va todo, cómo va fluyendo, qué tal va el proceso. Si va lento, si hace falta algo, en qué parte del proceso del trámite está. Se puede hacer el seguimiento de todo esto. Continuando con el módulo BUSE, la entidad del visto bueno, surgieron varias inquietudes acerca de diferentes temas como los siguientes. Las actualizaciones. Nos dicen por qué si se radica una licencia y esta lleva un reasignado, sigue llevando la misma fecha inicial de cuando se realizó el pago y no se registran las actualizaciones realizadas. También tenemos otro tema bastante controversial, como lo es el servicio al cliente, ya que contamos con una línea de atención. Sin embargo, cuando recurrimos a esta, que es el 606-7676, opción asterisco, es inútil el servicio que prestan, ya que la llamada casi siempre la envían a perdida y así rechazan nuestras inquietudes o solicitudes. Nos brindan posibles soluciones. Nos dicen que donde esto llegue a ocurrir, podemos contactarnos con una señora llamada Delia Amparo Muñoz. Ella estará encargada
de poder brindarnos soluciones y mejoras a nuestros problemas presentados. ¿Qué debemos hacer? Debemos comunicarnos y pedir información del por qué la demora en nuestras transacciones y si se ha emitido o no el visto bueno. De lo contrario, ella hará la gestión para que este trámite se pueda realizar de la manera más rápida posible. Continuamos con los medios de comunicación o información que ellos nos brindan como posibles soluciones, donde nos presentan el correo de munoz@mincit.gov.co. Aquí podremos tener todo tipo de comunicación para la solución de nuestras inquietudes. Nos muestran que la plataforma está manteniendo una reformación. Estará llena de cambios. Aquí van a recibir las solicitudes de los usuarios y ciertas retroalimentaciones para así lograr una mejora. Nos enseñan que desde el momento en el que se hace el radicado ya está en estudio nuestro registro de importación, porque a veces queremos hacerlo y no sabemos si tal vez si llegó la información, si fuimos atendidos, si nos conllevan o no nos conllevan a estudios. Entonces, en el momento que tengamos ya nuestro radicado, esto quiere decir que nuestro registro de importación entra a estudio. Sale otro tema también controversial, el cual es los cobros. ¿Por qué? Cuando se inició con estos registros de importación, no se pensaba generar ningún costo ni ningún cobro. Sin embargo, debido a las normas que se encuentran de la mano con la parte tributaria, se tomó la decisión de establecer un cobro. Para algunos usuarios ha sido bueno, para otros ha sido bastante incómodo. Entonces nos explican que es por esta razón. También podemos tocar el tema de la idea de nuestro registro de importación. Esta es importante, ya que nos lleva a colocar una serie de información relativa tanto de la empresa como del producto y nos enlaza a las 18 entidades del proceso de importación. Este registro consta de 3 partes. El primero es el encabezado. Aquí nosotros damos información general de la empresa, como el NID, la cédula, teléfonos, entre otros. También tenemos los aspectos propios de la operación. Contamos con casillas muy importantes como lo son las del régimen. Esta es importante ya que se encuentra el régimen libre y régimen previa. Son dos sistemas totalmente diferentes. En el régimen libre, la clase de importador va a ser siempre una empresa privada. Y en el régimen de previa son empresas oficiales. Contamos con otras casillas, las cuales son condiciones de reembolso. Debemos especificar supremamente bien esta casilla. ¿Por qué? Porque si es reembolsable significa que hay un giro de divisas. Y donde no sea reembolsable debemos especificar el motivo de no reembolso. Porque de lo contrario esto nos llevará a los motivos de devoluciones. Y esto no sería favorable para nosotros. También tenemos las solicitudes especiales. Nos daban un ejemplo muy claro que esto se puede tomar cuando hay extensión arancelaria. Esto es propiamente especificaciones del producto. Nos dicen esto porque habían personas que ponían como necesito urgentemente la importación o no tengo bastante tiempo para esperar la importación y cosas así. Y no, estaríamos errados en esta casilla, porque aquí lo que nos piden son cosas propias del producto. Y como tercera parte de este documento contamos con la descripción del producto. Recordemos que el CIT y el MINCIT no clasifican arancelariamente, ya que la única entidad que lo hace es la DIAN. Tenemos otras casillas como lo son la descripción de arancel y de producto.
Y tenemos las descripciones mínimas. Esto solamente nos serviría para la descripción de importación. Nosotros contamos con el artículo 11 de la resolución 1512 del 2007. Esto brinda la posibilidad de solicitar información para las características propias del producto. Nos daban el ejemplo de cuando envían juguetería, que ponían referencia A, referencia B o referencia C. Y no, aquí se busca que la información sea lo más clara y concisa posible. Eso es un beneficio tanto para las personas que realizan nuestro seguimiento del registro de importación, tanto para nosotros también. Nos hablan de un decreto muy importante, que es el 925, lo que quiere decir que este tiene varios aspectos, en el que entra que las mercancías deben llevar el año de fabricación. Nos dan el ejemplo de los bienes de capital, que cuentan con una fecha de vencimiento de 1 año del registro de importación. Y nos explican que si estos pasan ese tiempo, se vuelven saldos. Debemos tener muy claras las diferencias de mercancía nueva y de los saldos. Quiere decir que la mercancía nueva es lo que se fabrica en el año actual o en el año anterior, y los saldos son los que ya superan un tiempo límite de 1 año. Aquí nos muestran que saldrá un formato de requerimientos, el cual llevará a la minimización de devoluciones. Y con la nueva norma, o sea, el decreto 925, no habrán vigencias especiales. En el decreto 925, varias inquietudes quedarán bastante claras. Ese es como el fin de este decreto, lo más importante para ellos. Sale también el tema de la diferencia entre reasignar y asignar, ya que las personas decían, pero ¿por qué reasignan? ¿Por qué tal cosa? Entonces aquí nos muestran que los productos que se reasignan se llevan a profesionales que manejan determinados productos, pero los productos siguen estando dentro del manejo de la empresa, ya que esa era la preocupación de cuando hacían una reasignación, de que el producto saliera de la empresa o de que ya no lo tuvieran en cuenta. Pero aquí nos especifican que sí, solamente que los profesionales en cada producto nos brindarán la mejor ayuda para poder llevar el seguimiento de nuestro registro de importación. También nos muestran una pregunta la cual causa mucha inquietud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los saldos y de la mercancía nueva. Nos preguntaban que si se tiene una mercancía en una zona franca durante 2 años, esta ya se volvería un saldo. A lo cual nos dan respuesta de que el artículo de los saldos se va a reglamentar con una resolución para que sea más fácil de comprender. Esto es mejor. ¿Por qué? Porque hay mucha inquietud acerca de todos estos artículos y de todas estas normas presentadas. Y por último nos presentan el tema de los remanufacturados, lo que quiere decir que estos siempre pasan por el régimen libre. Esto se acordó desde que se hizo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. En cada acuerdo negociado se define cuáles son los productos remanufacturados o cuáles no. Deben de pasar por 3 condiciones o intenciones para que la DIAN pueda determinar cierto producto como remanufacturado o no. Muchas gracias, esperamos haber aclarado sus inquietudes y poder haberles brindado mayor información.